Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Muy buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional, Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática Sesión 8, Técnicas para Inspección de Equipos para Trabajo en Alturas. Es un gusto presentar a nuestro experto ingeniero Julio Patarroyo, quien es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en esta comunidad de trabajo en alturas. Hoy estamos llegando a la séptima estación, la séptima parada de esta ruta del conocimiento 2025 con el tema técnicas para inspección de equipos para trabajo en alturas. La ingeniera Erika les manda saludos, anda en un trabajo de campo y le fue imposible atender esta reunión. Sin embargo, ella ya tenía preparada la presentación. Anoche estuvimos por un buen espacio reunidos para que ella me diera como los parámetros y el enfoque que quería darle a esta acción educativa del día de hoy, de acuerdo pues con el enfoque que ella ha venido trayendo. Espero no defraudarla a ella, no defraudarlos a ustedes, porque conozco bien de este recorrido que ya han hecho durante estas 7 estaciones anteriores, octava con la de hoy. Pues esperamos que se mantenga el nivel que ella ha orientado para esta comunidad y obviamente el nivel que su ARL positiva espera de las personas que tenemos aquí la oportunidad, el beneficio de orientar las acciones educativas. Bueno, sin más preámbulo, Sandra, vamos con el sondeo inicial, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Entonces realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Iniciamos con la primera pregunta. El empleador deberá garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en alturas. A, verdadero, B, falso. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. El empleador deberá garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en alturas. A, verdadero, 100%, B, falso. Estos son los resultados de la primera pregunta. Continuamos con la segunda. Todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados por el trabajador. A, antes de cada uso. B, mensualmente. C, anualmente. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados por el trabajador. A, antes de cada uso, 95%.
B, mensualmente 5%, C, anualmente 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, debe ser inspeccionado por A, persona calificada, B, coordinador de alturas, C, trabajador. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, debe ser inspeccionado por A, persona calificada, 77%, B, coordinador de alturas, 23%, C, trabajador, 0%. Ingeniero Julio, damos paso a tu intervención en esta acción educativa. Bienvenido. Bueno, Sandra, muchas gracias. Bueno, pocas veces sucede algo que estamos viendo hoy y es la contundencia en las respuestas. Bueno, estamos algo más de 100 personas en este momento. Miremos a ver si esta contundencia se mantiene al final de la acción educativa. En la primera pregunta, si se debe garantizar el programa de inspección, fue contundente la respuesta, 100% indicaron que sí. En la segunda también hubo una contundencia, el 95% sobre los elementos a quien deben ser inspeccionados, perdón, en qué momento deben ser inspeccionados los elementos de trabajo en alturas por parte del trabajador, si antes del uso mensual, anual, también una contundencia en el antes de cada uso. En el último no tanto, estamos por debajo del 80%, que en relación a quién debe hacer la inspección en el caso de un impacto de un equipo. El 77% opinaron que persona calificada y el 23% que el coordinador. Ya vamos a ir aclarando esto porque estas preguntas pues van enlazadas con los objetivos que nos planteamos en esta acción educativa. Y ahí pues vamos a ir mirando el cumplimiento de los objetivos y con eso vamos mirando dónde nos podemos detener para dar claridad. En el último punto seguramente nos toca hacerlo, en los dos puntos anteriores pues podemos sortearlo un poquito más deprisa porque se nota una claridad completa en el conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos el día de hoy? En primer lugar, vamos a validar la normatividad vigente para inspección de equipos para trabajo seguro en alturas. ¿Cuál es esa norma que me trae la necesidad, la obligación de realizar la inspección de los equipos para trabajo seguro en alturas? Aquí de pronto haciendo la salvedad y la claridad que hemos pensado únicamente inspección de equipos para trabajo en alturas, no los medios de acceso. No vamos a hablar mucho de escaleras, no vamos a hablar mucho de andamios, que también tienen su requerimiento en la misma norma, pero digamos, ahí podemos ir mencionando y, por supuesto, aceptando preguntas al respecto. El segundo objetivo, pues vamos a definir los criterios prácticos para inspección de equipos para trabajo seguro en alturas. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles son esas características que necesitamos inspeccionar en los equipos para trabajo en alturas para poder garantizar que hacemos una inspección con rigor, una inspección de un elemento del cual va a depender nuestra vida? Entonces vamos a dar esos criterios prácticos, vamos a ver algunos videos muy corticos sobre lo que debemos inspeccionar. Vamos a ver unas fotos de equipos que tienen una condición específica para poder identificar cuáles son esos criterios prácticos para inspeccionar esos equipos para trabajo seguro en altura. Y por último, nos hemos planteado el objetivo de definir criterios prácticos para los formatos. Esto hace parte, recuerden, de un programa de prevención y protección contra caídas en el cual como programa de llevar registros y ese programa hace parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y pues hay que documentar estos procesos de inspección. Hay que dejar esa lista de chequeo, esa lista de verificación para poder a través de ese registro y a través de un responsable poder determinar qué es lo que se ha sometido a revisión, qué es lo que se ha sometido a inspección. Entonces vamos a definir esos criterios prácticos para los formatos, no solamente los criterios prácticos de qué debo inspeccionar,
sino los criterios prácticos de cómo debo establecer un formato, una tabla, para de una manera gráfica poder evidenciar que se ha hecho ese proceso de inspección. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. ¿Cuáles son esos aspectos legales donde está determinado la necesidad de hacer la inspección de equipos? Pues no puede ser otra que en la resolución 4272 de 2021, esta resolución que vino a derogar y a sustituir la resolución 1409 del 2012 y otras resoluciones que se hicieron en ese mismo 2012 y en años posteriores relacionados al trabajo en alturas, relacionados a los programas de formación y capacitación y entrenamiento, relacionados a diversos temas y habían 3, 4, 5 resoluciones, otras 2, 3 circulares, bueno, un montón de información que esta resolución 4272 tomó en 2021 y unificó en un solo criterio tanto técnico, por llamarlo de alguna manera, sobre los aspectos para trabajo en alturas, como académico, para llamarlo de otra manera, para los procesos de formación, entrenamiento y cómo se hacía ese proceso de constancia de haber recibido un proceso de formación y por lo tanto la persona estaba autorizada para trabajo en alturas. Esta resolución entonces, la 4272 del 2021, nos trae ese soporte legal de la obligación de hacer la inspección de seguridad y también de quién debe hacer la inspección de seguridad. Esta resolución nos trae, digamos, bueno, aquí nos explican esos parámetros del sondeo para irlos explicando de una mejor manera y nos dice, vea, el empleador tiene la obligación de garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en altura. Es decir, dentro de sus responsabilidades como dueño del riesgo, dentro de sus responsabilidades dentro del programa de prevención y protección contra caídas y dentro de sus responsabilidades dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe garantizar el programa de inspecciones. Debe establecer ese cronograma y ese programa de inspecciones y asimismo darle la formación y la capacitación a las personas que están involucradas en ese programa de inspecciones. En segundo lugar, nos dice también la resolución en otro de los artículos que todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados por el trabajador antes de cada uso. Fíjense que no dice, como preguntábamos, si era mensual, si era anual, si es diario, tampoco nos dice que sea diario. No nos dice todos los elementos deben ser inspeccionados a diario, no, nos dice todos los equipos deben ser inspeccionados por el trabajador antes de ser usados, antes de su uso, antes de cada uso. Es decir, que si el trabajador inicia su labor en la mañana, toma su equipo, antes de colocárselo, lo revisa, lo inspecciona las cuerdas que vaya a utilizar, inspecciona los conectores que vaya a utilizar, los mosquetones, los descendedores, bueno, todos los equipos que vaya a utilizar, las eslingas, las bandas de anclaje o bandas de amarre, etcétera, cada uno de ellos debe inspeccionar para verificar si está en condiciones de ser usado. Que el trabajador tuvo su receso a mediodía, salió a almorzar, se retiró el equipo, lo dejó en un sitio específico que tiene destinado para conservar el equipo, salió, tomó sus alimentos, regresó una hora después, se vuelve a colocar el equipo, debe volver a inspeccionar el equipo, porque es antes de cada uso. Lo usó en la mañana, se lo retiró, lo va a volver a usar en la tarde, vuelve y lo inspecciona. Lo inspecciona en la mañana antes de usarlo y lo inspecciona nuevamente en la tarde antes de usarlo. Y si por alguna razón le dicen a la hora de trabajo, vea, don José, tiene que ir porque nos faltó material, qué pena con usted, ¿por qué no va y lo trae? Vaya a la ferretería. El señor se quita su equipo, lo deja en su sitio destinado y cuando vuelve tiene que volverlo a inspeccionar. Tiene que inspeccionar el equipo antes de cada uso. Y la tercera pregunta hacía relación a que si el equipo sufre una caída, más que sufre una caída, está involucrado en una caída, ¿quién
es la persona que lo debe investigar, si la persona calificada, si el trabajador, si el coordinador. La resolución nos dice que es la persona calificada el responsable de hacer la inspección del equipo en caso de que haya sido involucrado ese equipo en una caída. Y ya sabemos que persona calificada, la misma resolución nos dice que es aquella que está en la ley 400 del 92, que nos da las características de unas personas que intervienen en un proyecto constructivo. Y ahí están las condiciones y las características y la definición de una persona calificada. Entonces, aquí muy claramente estamos dando las respuestas al sondeo. Inspecciones debe garantizarlo el empleador, muy bien, 100% de acierto. Es el empleador el que debe garantizar ese programa de inspecciones. El trabajador debe hacer su labor de inspección antes de cada uso, no es ni diario, ni semanal, ni mensual, es antes de cada uso. Y si un equipo está involucrado en una caída, quien es responsable de hacer esa verificación del equipo, esa inspección del equipo para determinar las condiciones de volverlo a integrar a la actividad productiva, pues es la persona calificada. ¿Qué debemos inspeccionar? Pues digamos que aquí colocamos 4 elementos típicos que tienen los equipos para trabajo en alturas, por eso decía que medios de acceso no, y que traen de pronto los equipos que podríamos denominar de línea blanda. Cuando hablamos equipos de línea blanda es porque tienen alguna mezcla de herrajes metálicos y materiales textiles sintéticos. Entonces, llámese un arnés, llámese una eslinga, ya sea de detención de caídas o una eslinga de posicionamiento, llámese una banda de anclaje, incluso podríamos incluir aquí algunas de las cuerdas, líneas de vida horizontales, líneas de vida verticales, y de pronto hasta ahí. Porque hay otros equipos que podríamos hablar de línea dura, no línea blanda, sino línea dura, me permiten esa clasificación, donde podrán estar los sistemas de ingeniería, los sistemas de líneas de vida fijas o permanentes, donde no hay costuras, no hay reatas, no hay cuerdas porque son cables, pero pues sí hay muchas partes metálicas, obviamente de tener etiqueta y pues también tiene unas características y unos detalles específicos de inspección. O hay otros equipos como los equipos retráctiles o autorretráctiles, lo que se conoce también como yoyos, como bloques, como SRL, por su sigla en inglés de Self Retracting Lifeline, que también tiene otras condiciones específicas para inspeccionar. Por ejemplo, un retráctil, pues se inspecciona es la retracción, se inspecciona es que frene cuando debe frenar. Entonces ya va más allá de las etiquetas, de las partes. No hay reatas, bueno, algunos retráctiles son en cuerda, entonces habrá que inspeccionar la cuerda. Hay que inspeccionar el estado del cable, por ejemplo, pero no hay costuras. Entonces, bueno, hay diferentes o condiciones muy particulares que hay que inspeccionar en un equipo. Pero aquí nos quisimos centrar por tiempo en línea blanda, en lo que más vemos a nuestro alrededor, que son arneses, que son eslingas, que son bandas de anclaje y dentro de las eslingas, pues las eslingas de detención de caídas o las eslingas de posicionamiento, y en eso nos vamos a centrar. ¿Qué es lo primero que hay que inspeccionar en un equipo? Digamos que, y cuando estoy hablando de equipo, quiero que me entiendan como un arnés o una sling. Hay que inspeccionar estos 4 elementos, son 4 elementos fundamentales y básicos, pero ¿en qué orden se deben inspeccionar? Podríamos decir como un criterio práctico que del segundo al cuarto elemento que está allí numerado, no hay ningún orden específico, pero sí hay una recomendación técnica muy fuerte a que el primero que se debe inspeccionar es la etiqueta. ¿Por qué razón? Porque hay un requerimiento legal
donde dice, en la misma resolución 4272, donde indica que los equipos deben estar certificados, que todo equipo utilizado en protección contra caídas debe contar como mínimo con un certificado de conformidad de producto expedido por el fabricante. Y ese certificado de conformidad de producto, ¿dónde lo encontramos? En la etiqueta. Entonces, si no encontramos la etiqueta, si el equipo no tiene la etiqueta porque por alguna razón se ha perdido, se ha deteriorado, se ha borrado, no es legible, no está presente, pues el equipo no puede pasar un proceso de inspección porque no podemos verificar si el equipo tiene como mínimo ese certificado de conformidad. Entonces, si no existe la etiqueta, no es posible verificarlo. Ahora, los equipos de tercera, cuando están certificados por tercera parte, cuando tienen certificación europea, certificación ANSI, etcétera, pues esa certificación está anotada en el equipo, en la etiqueta. La etiqueta me dice cuál es la marca del equipo. Recuerden que también por allá la resolución 2400 del 79, el Estatuto de Seguridad Industrial, nos dice que todos los equipos y elementos de seguridad deben tener la marca del fabricante. Entonces, si no encontramos la marca del fabricante que normalmente está en la etiqueta, ¿cómo podemos decir este equipo tiene ese proceso de certificación? Y las normas que certifican equipos, como la ANSI Z89 o la UNE 341, las demás normas de certificación de equipos europeas, americanas, australianas, brasileras, mexicanas, etcétera, cualquier norma exige, y eso tiene una constante, las diferentes normas, de que el equipo, al pasar las características y las exigencias de esa norma técnica, debe llevar la marca de esa norma bajo la cual fue probado ese equipo. Y si no tiene la etiqueta, pues no podemos asimismo verificar que el equipo esté certificado. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a la norma ANSI Z89.1 de trabajo en alturas, de equipos de protección contra caída. Es una exigencia para el cumplimiento de esta norma de certificación que el equipo tenga etiqueta. Entonces, en primer lugar, lo primero que se debe inspeccionar, lo primero que tenemos que ir a mirar, a verificar, a revisar, es que el equipo tiene etiqueta. Si no tiene etiqueta, pues es ya un punto para decir, este equipo no pasa este criterio de inspección. Y en la etiqueta, verificar el año de fabricación, ya vamos a ver el año de fabricación, por qué puede ser importante, por qué no, la fecha de la última inspección, las limitaciones del equipo, el uso y los demás datos que tenga el equipo, advertencias, restricciones, etc. Muy importante, entonces, primer punto, la etiqueta. Y de ahí en adelante, pues ya no importa con qué orden se van a inspeccionar los demás elementos. El certificado de conformidad, muy importante, pues nos dice la resolución 4272, que es ese documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación de nuestro país. Esas reglas del sistema de certificación lo da la ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación, y en este certificado de conformidad se manifiesta una adecuada confianza de un producto, proceso o servicio debidamente identificado y que está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico. ¿Esto qué es? Que tengo un producto para trabajo en alturas, tengo una norma técnica que me dice cómo deben ser las características de desempeño de ese producto y cómo debo hacer las pruebas para verificar esas características de desempeño y sencillamente pongo a competir el producto con la norma. Y el producto, obviamente, para que tenga ese certificado de conformidad, debe ganarle a la norma, debe sobrepasar o por lo menos cumplir los aspectos allí establecidos en la norma y allí se logra ese derecho a escribir en la etiqueta que tiene ese certificado de conformidad avalado de acuerdo a las condiciones y características que dé el sistema de certificación, es decir, lo establecido en nuestro país por la ONAC. Normas. Existen muchas normas de certificación de productos.
normas australianas, normas mexicanas, normas americanas, normas europeas. Pero digamos que en nuestro país, por aspectos comerciales, son más comunes encontrar productos o de fabricación europea o de fabricación americana, o también muchos productos de fabricación nacional, fabricación colombiana, pero que hacen su proceso de certificación con las normas europeas o las normas americanas. Normas europeas UNE, como les mencionaba, la UNE N361, la norma ANSI, la Z359, está confundiéndola con otra norma Z89.1, discúlpeme, es otra norma de elementos de protección personal, la norma ANSI Z359, que digamos que sin ser idénticas, podríamos decir que son equivalentes. La norma colombiana y la resolución 4272 no nos dice, vea, usted debe regirse por la norma europea o usted debe seguir los parámetros de la norma americana. No, simplemente nos dice que los equipos deben ser certificados. Entonces, es muy importante cuando llega a manos de una persona encargada de hacer estos procesos de administración del programa de prevención y protección contra caídas, de hacer los procesos de inspección, poder identificar qué indica la norma en cuanto a la inspección de equipos. La mayoría de los fabricantes y estas normas, en la mayoría de las oportunidades, indican que se deben seguir las instrucciones que dé el fabricante para la inspección. Pero también da unos parámetros mínimos que se deben cumplir. Por ejemplo, una norma europea dice que los equipos tienen una vida útil de 5 años. Entonces, después de los 5 años, el equipo ya debe tener un proceso de reposición. La norma americana no indica que tenga una vida útil el equipo, sino que sencillamente la vida útil depende del proceso de inspección que se realice. Y si el proceso de inspección indica que el equipo pasó los 5 años, pasó los 6 años y está en condiciones de seguir siendo usado, pues el equipo sigue siendo usado. Pero si el fabricante indica que mi producto está certificado bajo norma europea, pero después de los 7 años de someterse a una reposición, bueno, así se debe hacer porque la norma americana le está indicando que se deben seguir las instrucciones del fabricante. Entonces, hay que conocer muy bien esos criterios, esos criterios prácticos, si obedece a una norma europea, si obedece a una norma americana, y determinar si el equipo está en condiciones de seguir siendo usado después de un proceso de inspección. Obviamente, cuando en el proceso, esto del tiempo, la vida útil es cuando el proceso de inspección ha determinado que el equipo puede seguir siendo usado. ¿Okay? Entonces, muy importante tener claros esos elementos. Bueno, aquí, digamos, hemos querido recrear algunos procesos de inspección de equipos. Ahí vemos a la ingeniera del centro haciendo unos procesos de inspección de equipos hace unos años en una obra de construcción, más que haciendo el proceso de inspección como dándole esas indicaciones que es muy importante a los trabajadores, así todos obviamente para poder trabajar en alturas hayan tenido ese curso de persona autorizada para trabajo en alturas y en el curso le dan esos procesos de capacitación y formación para inspeccionar el equipo, pero es muy importante hacer antes, como en esas charlas preoperacionales, las indicaciones, recordarles las indicaciones de cuáles son los criterios y parámetros que se deben tener en cuenta para la inspección del equipo. Entonces, primero, etiquetas. Segundo, partes metálicas, los herrajes. Las partes metálicas y los herrajes, pues, son diversos y diferentes los elementos que hay que inspeccionar.
y depende del herraje, depende de la parte metálica. Por ejemplo, vemos en la foto de la izquierda una argolla, la vemos íntegra, el equipo se ve prácticamente nuevo. La argolla, esta argolla dorsal, no se ve con ninguna marca, ningún doblez, ninguna señal de óxido, pero no le vemos ningún proceso de marcación. ¿Qué significa que no tenga un proceso de marcación? Que no podemos identificar si ese componente, ese elemento utilizado para la fabricación del arnés, está certificado. Porque si estuviera certificado, tendría la argolla, esa argolla, la marca del fabricante, tendría las condiciones o las características de ese elemento metálico, el acero o la aleación que se utilizó para su fabricación, y tendría marcada también la resistencia del elemento. Y no la vemos por ningún lado. Entonces, hay que fijarse en esos procesos de marcación, hay que conocer muy bien que es necesario que esos equipos tengan esos procesos de marcación y no sencillamente decir, ah, no, está en buen estado, no está oxidada, entonces está en buenas condiciones y puede ser usado. No, es necesario conocer en su integridad cuáles son las características que hay que inspeccionar a cada elemento. En el de la parte derecha sí es muy, muy evidente los signos de corrosión, que es muy diferente a tener indicios de óxido. El óxido normalmente es un efecto superficial que sufren los metales, que en un proceso de limpieza, un proceso de tratamiento, se va retirando, pero cuando ya empieza un proceso de corrosión, ya es cuando la estructura molecular del metal ha sido afectada, ha sido alterada. Y eso significa que ese elemento, que seguramente ya tiene un proceso de marcación, que fue certificado y todo lo demás, pues ya no tiene las características y condiciones de resistencia que exige la fabricación del arnés. Por lo tanto, cuando hay corrosión, es necesario descartarlo. Y entre otras cosas, pues esos efectos de la corrosión, pues termina también deteriorando las fibras textiles, los textiles sintéticos del elemento y con mayor razón hay que descartarlo. Otras características y condiciones que se deben identificar en las partes metálicas, vemos hebillas, dentro de las partes metálicas ganchos, las hebillas obviamente, como la que vemos aquí a la izquierda, así sea un pasador de la eslinga, pues es un elemento que ya no puede cumplir su función por las condiciones de óxido. Es muy importante cuando uno le vea algún residuo, retirarlo de la parte metálica para revisar internamente en la parte textil si ese óxido también, perdón, si ese óxido también está afectando en la parte textil del arnés. Otras consideraciones, vemos los ganchos. Los ganchos, ya sea el gancho que va a la parte dorsal o los ganchos que van a la estructura, también identificar cuáles son sus características y condiciones. Aquí son muy evidentes. Está oxidado, está totalmente, no solamente oxidado, no solamente tiene ese óxido superficial, sino también ha entrado un proceso de corrosión que afecta la estructura metálica. También hay que considerar que para estos ganchos, para estas partes metálicas, la norma establece que debe tener un componente de doble accionamiento o doble seguro, por lo menos, algunos pueden tener 3, de doble seguro para la apertura. Es decir, que inicialmente desde la parte posterior uno levanta el seguro para poder abrir la compuerta del gancho. Y que cuando se suelte, pues vuelva a su estado original de cerrado sin hacer ningún esfuerzo y que él automáticamente regrese a su estado original. Entonces también son pruebas que hay que hacer porque de pronto podemos ver que el gancho no tiene ningún signo de óxido, ninguna señal de deterioro, ningún golpe, ningún doblez, ningún impacto que se le pueda poder ver,
pero que el gancho o no se puede abrir o cuando se abre se queda pegada a la compuerta y no cierra automáticamente, y esto es por deficiencia de ese sistema de seguridad de apertura, de apertura con doble seguro y cierre automático. Entonces es muy importante también mirar la funcionalidad, no solamente el estado físico del gancho, sino también la funcionalidad de ese gancho. Sobre las reatas, las correas, pues identificar si de pronto tienen algún tipo de coloración. Si tienen un tipo de coloración, recuerden que estos son elementos sintéticos. Significa, haga de cuenta como cuando cogen un plástico de un color y lo estira, que pierde el color porque ha sufrido esa elongación. Entonces, una decoloración puede significar esa elongación, es decir, que ya ha sufrido o ha estado involucrado en una caída, o que ha sufrido algún tipo de ataque biológico por hongos o un ataque químico por alguna sustancia en la que está en contacto y perdió el color, quiere decir que las fibras pues ya no representan la misma resistencia. Puede ser también que tenga quemaduras, como la correa que vemos en la parte izquierda, en la parte de abajo izquierda, que tenga abrasiones o quemaduras como la de la parte superior derecha, o cambios de tono, cambios de color por ataque seguramente de óxido o de alguna sustancia química, como vemos en el lado derecho en la argolla dorsal. Muy importante siempre separar las correas de las partes metálicas para poder mirar y revisar en su interior. Podemos verla por fuera muy bien, pero en la parte interior no sabemos en qué estado se pueda encontrar. Las eslingas pues están construidas en diferentes materiales, desde materiales metálicos en cable, como también en correas, en reatas o en cuerdas. Muy importante entonces verificar el estado de la correa, que no tenga abrasiones, que no tenga motas, que no tenga hilos sueltos, cortaduras, si tiene costuras, que estén íntegras las costuras, que tengan el protector para la parte metálica, eh, que no hayan sufrido elongación, que no tengan diferentes colores, que no tengan quemaduras, que no estén cosidas de pronto unidas de manera artesanal porque se despegó, que ve uno que son costuras que no vienen de fábrica, sino que sencillamente se han tratado de rematar, que de pronto le colocaron, empezó a despegarse la costura, entonces le pusieron un remache para estabilizar. Situaciones como esas es necesario verificar y que estén íntegras. Que no tengan cortes. Un corte, cualquier corte, así sea de 1 milímetro, por ahí puede llegar a reventarse una correa en el momento de una operación o en el momento de un impacto. Signos de abrasión también es un motivo para descartarlo. Adicionalmente, la suciedad. Bueno, la suciedad no es un motivo para descartar un equipo, porque pues siguiendo las instrucciones del fabricante, puede ser sometido a un proceso de lavado, un proceso de escurrido, dejarla en buenas condiciones, pero es necesario ver si esa suciedad es, por ejemplo, con materiales oleosos, materiales aceitosos, sustancias químicas, que lo que hacen es adherirse, penetrar a las fibras, deteriorar las fibras, materiales oleosos que pueden tener solventes que afectan los materiales sintéticos con los cuales están construidas las correas, que en su mayoría es polipropileno, o sustancias químicas que crean cristalizaciones y obviamente afectan las fibras y que pueden generar que no funcionen de una manera correcta. Entonces, una cosa es la suciedad y otra cosa ya es la contaminación profunda de un producto con aceites, grasas o sustancias químicas. También verificar, como lo vemos en la foto de la derecha, ¿qué vemos allí? Lo que vemos allí es lo que normalmente en las eslingas está dentro del paquete. Aquí en esta eslinga, por ejemplo, que vemos de doble brazo o doble pierna,
que tiene su absorbedor con un paquete negro con extremos azules. Ese es el absorbedor de impacto. Lo que encontramos dentro de ese paquete es más correa, como la que vemos aquí en la foto derecha, doblada, empaquetada y con un material que sirve de absorción de energía, un material que en el momento de un impacto desgarra sus fibras para poder hacer la absorción allí del impacto. Que en muchas ocasiones y muchas circunstancias, o por curiosidad, lo que hacen es abrir ese paquetico para sacar la correa que hay en su interior y darle mayor longitud a la eslinga. O sencillamente porque se deterioró y se retiró, entonces es necesario hacer esa revisión y evitar esas prácticas. En cuerdas también inspeccionar, recuerden que estamos hablando que los equipos que se utilicen para trabajo en alturas deben ser certificados, por lo tanto, igual, tanto para eslingas como para arneses, también para cuerdas, deben ser certificadas para trabajo en alturas, deben ser diseñadas, fabricadas con ese propósito. Tener una etiqueta. Aquí vemos fotos tomadas en algún proyecto donde se utilizan cuerdas sintéticas, sí, pero manilas de ferretería sin ninguna eh, característica que indique que pueda ser usada para trabajo en altura, donde en vez de dispositivos para trabajo en altura se utiliza nudos para que sirvan de freno en caso de que se presente una caída y pues es una de las situaciones también que está prohibido para trabajo en altura usar el nudo, porque pues ese nudo, por donde se hace el nudo, es por donde se debilita las fibras de la cuerda. Otra situación que hay que verificar, que sucede mucho, es una práctica muy común y una muy mala práctica en muchos ambientes laborales, es utilizar cuerdas que han sido diseñadas para líneas de vida verticales o líneas de trabajo verticales como cuerdas para líneas de vida horizontal. Y eso es porque el diseño o las pruebas, por lo menos que le hacen para certificar este tipo de cuerdas, son diferentes. Una cosa es hacer pruebas de una carga longitudinal a las fibras de la cuerda y otra una carga axial a las fibras de la cuerda y el comportamiento es diferente. Y cuando se certifican como con línea de vida horizontal, es la carga en el mismo sentido de las cuerdas, no de manera horizontal. Entonces, por eso es que la certificación de una línea de vida o de una cuerda es para horizontal o para una línea de vida vertical, pero no podemos estar utilizando. Ahora, también se colocan sufrideras o estos elementos, cartones, que buscan evitar que la cuerda sufra algún deterioro en esos momentos de corte. Entonces, esos son procesos que hay que inspeccionar bien, que hay que verificar si la cuerda ha sufrido un daño o no ha sufrido un daño y si son elementos que están colocando allí para que no exista ese roce, ese frotamiento que puede ocasionar el momento de un impacto, el corte de la cuerda, pues realmente cumplan su función. Y el cuarto elemento, bueno, ya vimos que hay que inspeccionar y cuáles son los criterios prácticos para inspeccionar. Etiquetas, partes metálicas y la condición de las cuerdas o las costuras, o las cuerdas o las reatas. El cuarto elemento son las costuras. Las costuras deben ser visibles. Para que sean visibles, obviamente, el color del hilo debe ser de un color que resalte o que contraste con el color de la correa, de la reata o el color de la cuerda. No me lo dice la resolución 4272, pero sí me lo dicen las normas técnicas, que no pueden haber más de 3 puntos, 3 costuras sucesivas sueltas. Si hay más de 3 costuras sucesivas sueltas, pues es un motivo de retirar el elemento del servicio, de indicar que ese producto no pasa por esa prueba. Obviamente verificar que sean resistentes, que de pronto por acciones, por contacto con líquidos,
en un entorno químico, etcétera, no estén las costuras deterioradas. Entonces, probar su resistencia por un lado y verificar visualmente si existe, como vemos allí en la foto de la izquierda y también en la foto de la derecha, más de 3 puntos o 3 costuras sucesivas que estén sueltas. En ese caso, es necesario hacer el descarte de ese producto. Otra situación es que es muy importante inspeccionar en los sistemas de líneas de vida. Los sistemas de líneas de vida por lo general tienen sus puntos de anclaje, tienen unos tensores, tienen unos absorbedores de impacto y tienen cables. Es muy importante entonces inspeccionar cada uno de estos elementos e inspeccionar las características de los elementos. Por ejemplo, en la foto de la izquierda vemos un absorbedor de impacto. Hay que verificar que el absorbedor de impacto no esté, no solamente que no esté oxidado, que no esté corroído sus elementos, sus componentes, sino que no esté activado. Y cada fabricante pues tiene sus características y condiciones de identificación de cuándo está activado o cuándo no está activado. Por eso es que las mismas normas técnicas dicen que adicional a esos parámetros que establecen, hay que seguir las indicaciones del fabricante. ¿Mm? Entonces, es muy importante para determinar si por lo menos está bien usado, si está puesto donde debe estar puesto, si está conectado como debe estar conectado y adicionalmente, pues mirar también sus características físicas. Lo mismo que los cables, verificar si cumple las condiciones, si no tiene hilos que estén sueltos, si no tiene fracturas que se hayan presentado, fracturas, es decir, el cable que se haya sufrido como una interrupción en su estado físico, en su superficie, pues representa que de pronto ahí tuvo algún corte que en algún momento se usó de alguna manera donde quedó quebrado. Y si no tiene esos cables, aquí vemos cables de diferentes dimensiones de 8x8. 8x8 significa que son 8 torones y cada torón tiene 8 hilos. O 7x7, bueno, hay diferentes diseños de los cables, y estos cables pues tienen alambres, esos hilos, esos alambres que mencioné como hilos, también empiezan de pronto a soltarse por alguna acción o alguna ruptura, y si eso se presenta, pues son características y condiciones que indican que ese sistema o ese cable pues debe tener una reposición. Dentro de los procesos de inspección de los sistemas, ojo, reiteramos, no solamente es importante verificar si se están usando los elementos que se deben utilizar, sino se están utilizando dónde se deben utilizar. Recuerden, y lo ha mencionado la ingeniera en otras acciones educativas de aquí de trabajo en alturas, que todo sistema de protección contra caídas, pues por ser un sistema, debe tener el anclaje, el punto de anclaje, el mecanismo de anclaje, el conector, el soporte corporal, etc. Aquí este punto de anclaje es un punto de anclaje móvil, que es una línea de vida. Y lo que hay que verificar en esa línea de vida son diferentes aspectos. Uno, ese punto de anclaje, que son esas varillas o mechas, como se conocen normalmente, que van saliendo en el momento que se van fundiendo las columnas, pues tendrán la resistencia suficiente para funcionar como punto de anclaje. Esas bandas de anclaje están correctamente puestas en ese sentido, y esas cuerdas que se están utilizando son cuerdas para líneas de vida horizontal o son cuerdas para líneas de vida vertical. Se están usando nudos que no están permitidos, entonces son varios elementos que hay que procesar en el momento de una inspección y no simplemente decir, vea, sí, yo conozco esa banda de anclaje, está certificada, la cuerda también está certificada, entonces el sistema está certificado. ¿No? Hay que ir en detalle para mirar en la inspección si los elementos están siendo usados, a pesar de ser certificados, de una manera correcta. Los anclajes también deben obedecer a un proceso de inspección, de verificación. La etiqueta en alguno de ellos. Recuerden que la resolución 4272 en los anclajes que se instalan con procesos de ingeniería también dice que debe tener una placa. La placa debe indicar la resistencia, quién fue el instalador, etcétera, etcétera, la última inspección y todo lo demás. Debe tener características y condiciones de fijación. Ahí, por ejemplo, el anclaje que está fijado en la parte inferior izquierda, particularmente no lo pasaría.
no solamente porque no tiene la etiqueta, no tiene la placa de su identificación, sino porque se ve que la fijación que tiene el perno, la tuerca no entra totalmente. Debe sobresalir por lo menos 3 hilos de esa tuerca y la tuerca apenas está sobrepuesta y eso no me garantiza el suficiente agarre en el momento de un impacto. Y también podemos ver en muchos procesos constructivos anclajes o herraduras o U que se hacen en varillas y que se arman a la placa. ¿Puede ser una práctica válida? Sí, puede ser una práctica válida, pero tiene que tener ese soporte de ingeniería, ese diseño, una persona calificada, esa autorización de la persona calificada que indique, venga, ahí debajo de esa fundición, ¿cómo aseguró esa varilla? ¿Está asegurada otra varilla? ¿Está asegurada alambre? Simplemente quedó fundida con el concreto, pero no le colocó ningún elemento reforzado para poderla sostener. ¿Qué altura tiene allí la varilla, que en el momento de una caída lo que haga es doblarla y de pronto partirla? Y pues ni hablar de esa cuerda que se está utilizando allí para realizar el trabajo, que seguramente es en suspensión y probablemente es de la suspensión que veíamos en unas diapositivas más atrás. En las bandas de anclaje o los anclajes portátiles, muy importante también identificar etiqueta, las características de la etiqueta, como ya lo vimos, las etiquetas de las correas o las partes textiles, como lo vimos. En el caso del cable, pues las condiciones del cable, también como lo vimos, si tiene hilos sueltos o no tiene hilos sueltos. Y en el momento de la instalación, también identificar cómo se está usando. Hay algunos fabricantes que utilizan 2 argollas para trabajo en alturas certificadas bien, pero otros utilizan una argolla que es una argolla pasante, que no es para sostener anclaje, y otra que es la que sostiene el anclaje, como la que vemos en la parte izquierda instalada. Otras que tienen una sola argolla, como la parte derecha, pues hay que saber cómo se instala para que cumpla su función de protección contra caídas. Y verificar las características que ya vimos del estado de las correas, el estado de las costuras, las características de la etiqueta, las características de la parte metálica, etc. Muy importante en las inspecciones el uso de las bandas de anclaje. Fíjense que aquí veíamos cómo era el correcto uso de una banda de anclaje, una hebilla pasante y la argolla para detención de caídas. Pero como vemos en la foto de la izquierda, normalmente se colocan eh, sobre las 2 argollas, simplemente colocando la correa y se colocan sobre las 2 argollas. Muy importante identificar si ese tipo de prácticas los autoriza el fabricante, porque puede haber un fabricante que diga, no, la manera de usar mi producto es ese, entonces es importante estar al día con eso. Y lo mismo, pues no se puede utilizar las eslingas de detención como bandas de anclaje. Las bandas de anclaje tienen un diseño, las eslingas de posicionamiento o restricción de caídas, como la que vemos en la foto derecha, son para eso, para para posicionamiento o restricción, y no para ser utilizada como una banda de anclaje. Condiciones y características para los mosquetones. No está permitido los mosquetones roscados. Los mosquetones deben tener, similar a los ganchos, un proceso de doble movimiento y cierre automático. Normalmente el doble movimiento es un cuarto de vuelta y el segundo movimiento es abrirlo. Hay algunos que tienen 3 movimientos, que es un cuarto de vuelta, un deslizamiento breve, y ahí sí la apertura es por lo menos 2 movimientos. Esos elementos hay que inspeccionar los mosquetones, que no estén distorsionados como las partes metálicas, que no tengan corrosión, que tengan los procesos de marcación, como en el de la derecha alcanzamos a ver debajo de la mano del trabajador, debajo del dedo, que tiene los procesos de marcación. En el roscado a la izquierda no vemos ningún proceso, ninguna seña de marcación. Ahí está una inspección, doble cierre, un cuarto de vuelta, apertura y cierre automático. El otro, el movimiento ascendente, giro y cierre automático, y este simplemente giro y cierre automático. Entonces, de doble bloqueo o triple bloqueo, y ahí uno hace la verificación de funcionalidad del mosquetón. Conectores, ten en cuenta que estén
con estos elementos como la compuerta, el cierre automático. Aquí vemos fotos donde es evidente que no tienen ese dispositivo y sin contar dónde está anclado, que también está totalmente prohibido anclarlo a un nudo. Vemos la verificación de funcionalidad en este video, liberación del seguro, apertura y cierre automático para podérselo colocar en su hebilla dorsal. Estas son las verificaciones y las inspecciones que deben hacerse antes de cada uso, de que ambos o todos los anclajes, todos los ganchos, partes metálicas están funcionando correctamente. Lo mismo para los frenos, verificar su funcionalidad, verificar su apertura, verificar sus dimensiones, verificar que está en la dirección que debe instalarse, cómo debe colocarse dentro de la cuerda, cuáles son los seguros y los acoples que debe tener y hacer la verificación de su funcionalidad y que si se requiere como frenado, pues sencillamente va a frenar. Sistemas de ingeniería, también hay que realizar ese proceso de inspección. En la foto de la derecha, por ejemplo, vemos una persona que está a borde de placa, puede tener un sistema de restricción en un anclaje que se ha resaltado allí en ese círculo rojo, o un sistema de ingeniería de contrapeso, como el que vemos ahí en esa foto montada, cualquier sistema, pero debe existir y se debe verificar de acuerdo a las características de inspección que se requieran. Los retráctiles también pues tienen su proceso de inspección, retráctiles, líneas de vida específicos en funcionalidad, en el estado de la línea, de la cuerda o del cable, en que no esté impactado el gancho, tiene un indicador de impacto, en que tenga su funcionalidad, que no esté oxidado, que no esté golpeado, que abra y cierre automáticamente, que tenga ese doble seguro. Y de los procesos de inspección, pues claramente deben quedar los registros y los informes donde se garantiza que la inspección se ha realizado. El nombre de la empresa, dónde está ubicado ese producto, el nombre del fabricante, quién realiza la inspección, persona autorizada por la empresa, quién recibe y cuáles son los aspectos técnicos relevantes que se identificaron en el equipo. Ahí en el material pues les va a quedar como esas listas de verificación o chequeo que tienen algunos fabricantes para poder identificar las características. En el caso del arnés cuerpo entero, el estado de las reatas, el tejido trenzado, las costuras, etiquetas. En el caso de las eslingas, además de los herrajes, tejido trenzado, costuras, también el estado de la cuerda o el cable, el componente absorbedor de energía en el caso que lo tenga y obviamente pues la etiqueta. Adaptadores de conexión, también herrajes, tejido trenzado, costuras, etiquetas. Los autorretráctiles, pues un poco más complejo de identificar, el indicador de impacto, los tornillos sujetadores, la carcasa, el cable o la cuerda, que es como la línea de vida, la acción de bloqueo, de frenado que hace el retráctil, si retrae a la velocidad que debe retraer, el estado de los ganchos, las etiquetas, etc. Y pues con esto construir una lista de verificación, lista de chequeo, donde se lleve el control de todos los equipos, los elementos y el control de inspecciones, y con esto pues se puede cumplir ese parámetro de el programa de inspecciones en la empresa. Bueno, estoy como ya muy sobre el tiempo, le cedo la palabra a Sandra para que por favor nos ayude en el sondeo final mientras vamos revisando si hay preguntas. Sandra, vamos con el sondeo, por favor. Bueno, doctor, antes del sondeo, pues vamos a mirar las preguntas. Tenemos una aquí que nos dice, para toda la parte metálica o dieléctrica debe registrar o encontrar contramarca. Claro que sí, cuando las partes metálicas han pasado un proceso de certificación de conformidad, están marcadas en la parte metálica o en el herraje, e encontramos esos datos de marcación. Perfecto, ingeniero.
Otra tenemos acá, cada vez que se utilizan estos equipos, ¿deben hacerse algún tipo de limpieza? La limpieza es más como a necesidad. Cuando hay mucha suciedad, cuando antes de guardarlo, etcétera, sí es mejor someterlo a limpieza cuando se está en ambientes muy contaminados. Por lo demás, no, es como a verificar el estado de limpieza, de higiene y proceder a la limpieza de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Perfecto, ingeniero. Entonces, ya digamos que por el tiempo, entonces nos vamos a ir con el sondeo final. Entonces, listo. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. El empleador deberá garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en alturas. A, verdadero. B, falso. Vamos a darles unos segundos y conocemos así los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. El empleador deberá garantizar un programa de inspecciones para los elementos y equipos de trabajo en alturas. Verdadero, 99%, falso, 1%. ¿Cómo nos fue con este resultado, ingeniero Julio? Bueno, muy bien, nos mantenemos casi con el doble de personas, nos mantenemos prácticamente en el 100%, 99% bien. Perfecto, ingeniero. Nos vamos con la segunda pregunta. ¿Todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados por el trabajador? A, antes de cada uso. B, mensualmente. C, anualmente. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿Todos los elementos y equipos deben ser inspeccionados por el trabajador? A, antes de cada uso, 99%. B, mensualmente 0%. C, anualmente 1%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniero Julio? Muy bien, subimos del 95 al 99%, como mencioné ahora, con casi el doble de participantes. Muy bien. Perfecto, ingeniero. Entonces, continuamos con nuestra tercera y última pregunta. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, debe ser inspeccionado por A, persona calificada, B, coordinador de alturas, C, trabajador. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, debe ser inspeccionado por A, persona calificada 94%, B, coordinador de altura 5%, C, trabajador 1%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniero Julio? Muy bien, subimos del 77 al 94%, es por una persona calificada. Ingeniero Julio, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A ti, Sandra, muchas gracias. Al ingeniero Pablo por su apoyo en la parte tecnológica y bueno, hasta la próxima. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles, después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes del Valle del Cauca para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial
de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 16 de octubre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en la pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un maravilloso día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.